Hoy vamos a hacer un tutorial para aprender cómo arrodillarse y no morir en el intento. Paso 1. Poner la rodilla derecha sobre el suelo en un ángulo de 90 grados. Paso 2. Poner la rodilla izquierda sobre el suelo a un ángulo de 90 grados. ¿Sí ven que no es tan difícil? Ahora, están listos para conectarse a nuestras intercesiones los días lunes, martes, jueves y viernes a las 8 p.m. Y miércoles a las 6 p.m. ¡Los esperamos! Muy buenas noches, qué bueno que otra vez estamos conectados para continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Así es que por favor vamos a disponernos para comenzar nuestro estudio. Démosle gracias a Dios y pongamos en sus manos este tiempo y quiero darles una muy cordial bienvenida. Espero que sea de edificación este mensaje del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad para aprender de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que hemos podido aprender en todo lo largo de este estudio. Y asimismo, hoy queremos ponernos en tus manos, pidiendo esa guía y esa dirección tuya, Señor. Tu presencia sea la que nos acompañe, tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dirija y nos guíe a toda la verdad. Necesitamos esa dirección de tu Espíritu para que podamos comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 11. Hoy el título que tiene este capítulo es Los dos testigos. No vamos a leerlo como hemos hecho en los estudios anteriores, no vamos a leerlo y vamos a irlo a medida que vamos haciendo el estudio, vamos leyendo los versos correspondientes. Y vamos a recordar que terminado el capítulo anterior, se le indicó a Juan que profetizara. Y luego de que profetizara, ahora viene y se enlaza con este capítulo 11, y en los versos 1 y 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí vemos que justo cuando, después de que el ángel le ordena de parte de Dios que profetizara, alguien le da a Juan una caña parecida a las varas que se usaban para medir. Después de que tiene en sus manos esa vara, se le indica lo siguiente: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Eso está ahí en el verso 1 en la siguiente parte. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Para que podamos comprender mucho mejor de qué estamos hablando acá y a qué se refiere, es importante que podamos acudir al libro de Daniel, porque Daniel nos da referencia también a esa adoración en el templo. Y es importante que entendamos que en el tiempo futuro, cuando ocurran todas estas cosas que nos está hablando aquí la palabra de Dios, porque esto todavía no ha sucedido y quiero que usted tenga en mente eso, es algo que está por suceder. Y cuando ocurra eso, estos eventos que nosotros estamos estudiando, el templo de Jerusalén habrá sido levantado de nuevo.
en el lugar que el templo estuvo. Y allí se harán los sacrificios de animales, volviendo a esa práctica del Antiguo Testamento. Y por eso es que tenemos que volver al libro de Daniel. Veamos a Daniel 9, en el verso 27 dice: y por una semana confirmará el pacto con muchos. Aquí también estamos hablando que Daniel está haciendo referencia a este evento que todavía no ha sucedido. Esa semana no es una semana de días, como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Y tal vez no me voy a concentrar mucho en esta explicación porque esto es un tema bastante largo, pero es una semana de años, son 7 años. Por eso dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y cuando habla de esa semana está hablando de una semana de años. Y él, ¿por qué habla de semana y no de años directamente? Veamos el contexto de Daniel, del capítulo 9, desde el 20 hasta el 27, donde en el año 538 a.C., el arcángel Gabriel le da una revelación a Daniel sobre Israel y sobre Jerusalén. El verso 24 del capítulo 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le dice aquí que Dios ha determinado un periodo de 70 semanas sobre Israel y Jerusalén. Pero ¿cuál es el propósito o qué va a pasar después de esas semanas? Dice, con el fin, o el fin mejor de eso es, sigue diciendo ahí, en el verso que estamos leyendo, el verso 24, sigue diciendo, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia que perdura, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Hemos dicho que esta semana no son de días, sino son de años. En el término Chabúa, en hebreo, este significa grupo de 7. Pueden ser de días, meses o años. Y en el contexto se deduce que es de años. Por lo tanto, son 490 años. De estos 490 años, si usted hace la multiplicación, por supuesto, de lo que estamos hablando, se han cumplido ya 483 años, porque nosotros sabemos cuándo empezó. En el libro de Daniel, capítulo 9, el verso 25 dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, que estas 7 semanas son 49 años. 7 semanas, usted lo multiplica por 7, y 62 semanas, que son 434 años. En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 1 hasta el 20, habla allí la historia de la orden que da Artajerjes, que fue el rey persa que dio la orden para restaurar a Jerusalén. Así es que usted no vamos a leerlo por tiempo, porque no es el eje central de la temática del día de hoy, pero usted puede consultarlo y usted puede revisarlo allí. Y allí, desde ese entonces, calculando esta fecha, nos da el año 445 antes de Cristo, que esa fue la fecha en que está gobernando el rey Artajerjes y que da la orden para que sea restaurado Jerusalén. Desde esa fecha en adelante, sumando 49 años, que son 7 semanas, y luego 434 años, 62 semanas, nos lleva al año 32 después de Cristo. Es decir, el tiempo del Mesías príncipe, que se refiere a Jesucristo.
cuando Jesucristo prácticamente es crucificado, cuando Jesucristo es puesto en la cruz del Calvario. Queda por consiguiente una semana de años por cumplirse. Esas 70 semanas de años se interrumpen cuando Cristo fue entregado a muerte. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 9 que estamos revisando, en el verso 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por eso estamos hablando de que allí es donde Jesucristo muere y allí se hace como esa interrupción de ese tiempo de semanas. Lo que nos queda una semana de años por cumplirse con relación a Israel y a Jerusalén. Y estos son los 7 años que todavía quedan por cumplirse. Veamos por favor Daniel 9, continuando allí en el 26, en la segunda parte, la parte B del verso 26 y el verso 27. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Notemos que aquí nos habla de que por otra semana, y es precisamente hablando cuando el anticristo pacte con el pueblo judío, va a haber un tratado de paz que se va a firmar. En ese tratado de paz se considera que es donde se le promete a los judíos que van a tener su templo y el inicio de sus sacrificios. Por consiguiente, como esto es para el pueblo judío, ya nosotros como iglesia no estamos acá. Es ese pacto que va a hacer con este pueblo judío. Y este anticristo va a hacer ese pacto con Israel y con las naciones árabes por 7 años, que es esa semana de años de la que hemos venido hablando. Verso 27b de Daniel 9 dice: a la mitad de la semana, este dictador, este anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Algo que debemos entender es que esos 7 años, esa semana que hace falta, ese cumplimiento que esa semana que está pendiente, que son 7 años, está dividida en 2 partes. A la mitad de los 3 primeros años y medio, que será como ese tiempo de paz, pero luego esos 3 años y medio siguientes será el tiempo donde viene esa gran tribulación, ese tiempo donde vendrá una situación mucho más complicada para todos los habitantes de la tierra. Entonces esos primeros 3 años y medio, como es de paz, y como los judíos todavía ellos todavía no han entendido que Jesucristo ya vino, para ellos en ese momento ese es su Mesías, y ellos estarán allí felices de la vida, se regocijarán de poder volver a tener su templo, de poder volver a tener sus sacrificios, todas esas prácticas del judaísmo, tal como Moisés les había enseñado. Pero dentro de todos estos judíos, muchos de ellos van a poder acercarse a Jesús, van a recibir a Cristo. Y cuando acaben esos primeros 3 años y medio, que son la primera mitad de esos 7 años, allí es donde el anticristo, según lo que hemos acabado de leer allí, hará detener las prácticas judías, donde allí les va a decir: un momento, hasta aquí vamos, y va a romper ese pacto y va a profanar el templo. Dice el libro de Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la profanación que el anticristo hará en aquel momento, y es donde se va a romper en 2 también esa semana
esos 3 años y medio que aparentemente eran de calma y de tranquilidad, ahora viene donde el anticristo va a mostrarse tal cual. Él entrará en el lugar santísimo del futuro templo de Jerusalén y se sentará allí autoproclamándose como Dios. Esto era algo que no se lo esperaba el pueblo de Israel, o no va a poderlo ver. En ese momento va a ver como este hombre que supuestamente era ese Dios, ese Mesías. En el libro de Mateo capítulo 24, verso 15 al 22 nos habla el Señor Jesús también refiriéndose al tema, esa profecía hablando de estos tiempos de gran tribulación. Él se refirió allí en esos términos. Y ahí es donde arranca de lleno esa gran tribulación a partir de la segunda mitad de esa semana, es decir, a partir de los 3 años y medio. Es en este tiempo específicamente donde, recuerden que en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el verso 14, estuvimos hablando de una gran multitud que había subido al cielo. Pues aquí es en este preciso momento donde esta gran multitud va a subir al cielo. Son esa multitud vestida de ropas blancas. Y retomemos todo esto que hemos venido hablando, es para que podamos comprender lo que vamos a seguir diciendo ahora. Y retomamos el verso 1 y estábamos diciendo que se le da una orden a Juan: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Recordemos que todo lo que está hablando Apocalipsis en este momento está hablando, refiriéndose en estos capítulos, refiriéndose a aquellas cosas que van a suceder, y aquí por eso nos referimos a que el templo va a ser restaurado y por eso tiene que ser medido. Y cuando Dios manda medir algo, eso lo que quiere decir es que también se está refiriendo a algo, a la autenticidad de aquello que se está midiendo, a esa parte espiritual, haciendo la diferencia entre lo que realmente es de Dios, pero también lo que parece, haciendo esa diferencia entre lo que parece, porque hoy en día hay muchas cosas que parecen, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y por eso aquí tiene que medir hasta qué punto es auténtico ese temor de Dios y aquellas cosas también para darnos a saber que hay cosas que no son correctas. Y Juan debe medir 3 cosas aquí. Lo primero que le dice es: levántate y mide el templo de Dios. Eso es lo primero. Curiosamente, en el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, el templo había sido destruido. Unos años atrás el templo había sido destruido. Recordemos que en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido cuando vino la gran persecución y que el tiempo que se llama la diáspora, donde muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución y todo esto que hubo en ese tiempo. Y allí fue destruido. Y cuando Cristo fue rechazado por los judíos, estos tenían su templo, por supuesto con sus sacrificios y toda la ordenanza que Moisés les había dado. Dios en su misericordia va a permitir que este culto se vuelva a retomar en ese momento que estamos hablando, que sucederá en este tiempo cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra. El propósito de esto también del Señor es poderles guiar a Cristo, es poderles atraer. Hay que entender también que una de las cosas que la profecía nos habla, y es que en este tiempo ya prácticamente muchos o la mayoría o en su totalidad de los judíos han regresado a su tierra en ese momento en que se suceda ese tiempo de esa gran tribulación, que por supuesto nomás ese hecho ya también es un milagro, pero la Biblia nos ha profetizado y nos ha dicho también de este evento que está por suceder. También se tiene que medir el altar. Juan debía también medir el altar. Si el templo es de Dios, pues con más razón el altar es de Dios.
Y la presencia de Dios estará en ese altar. Esa es la misericordia y paciencia de Dios para con su pueblo Israel. Pero también se tiene que medir a los que adoran en Él. Y ahí es donde se va a ver también la veracidad de la fe de los judíos. Allí se medirá eso. Recuerden que hablamos nosotros en otro estudio también, donde nos referimos a los 144,000 sellados. No todos los judíos van a ser salvos de este momento, ¿no? Estamos hablando de ese entonces, pero van a haber 144,000 sellados que no van en medio de esa gran tribulación, serán los únicos que van a tener la potestad, la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y ahí es donde se van a dar cuenta que no todos los que son judíos son verdaderamente judíos. Y no todos van a poder tomar esa decisión por Cristo, porque definitivamente habrá gente que lo rechace. Así como en ese tiempo de Jesús, ustedes recordarán que había profesantes que le rechazaron, fariseos y todas estas personas, esta vez también será igual. Y por supuesto que algunos de ellos, o muchos de ellos, lo van a recibir, van a poder comprender que ese Cristo ya había venido, pero que ahora esta es la última oportunidad que tiene. El verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el antiguo templo de Jerusalén solo los judíos podían entrar en el interior del templo, excepto el lugar santísimo, que recordemos que el ritual indicaba que solamente el sumo sacerdote era el que podía acceder una vez al año para perdón de sus pecados y perdón de los pecados del pueblo. Pero recuerden que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Estaba también restringida la entrada a los gentiles. Los que no eran judíos, ellos no podían tener acceso. Pero esta vez, todo lo que es a partir de la parte exterior del templo, según lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, es dada a los gentiles. Los gentiles, recordemos que la Biblia hace referencia a aquellos que no son judíos. Gentil es todo aquel que no es judío. Y todo el mundo va a tener acceso. Esto va a permitirse durante esa primera mitad de estos últimos 7 años, en los cuales Dios tratará directamente con el pueblo de Israel. Y justo después de la medición, el templo y el altar serán hollados por la entrada del anticristo. El Señor Jesús profetizó en el libro de Mateo, capítulo 24, desde el verso 15 al 18, que también hicimos referencia hace un momento. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta huida tendrá que ser algo muy rápido, porque esta abominación desoladora es la profanación del anticristo entrando en el templo, que por supuesto no le era permitido. Y el verso 3 dice, estamos siguiendo con Apocalipsis 11, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Notemos que en este momento el Señor introduce aquí un nuevo elemento en esta escena, y es que son 2 testigos suyos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ellos van a ser los portavoces, van a ser la voz profética de parte de Dios, del juicio de Dios que sucederá en este momento. Y en este contexto de este capítulo 11, estos 2 testigos van a aparecer acabada esa primera mitad de los 7 años. O sea, a los 3 años y medio aparecerán estos 2 testigos cuando el anticristo se siente en esa abominación que nos habló acá la palabra de Dios. Eso está en Daniel 9, 27 y 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, que ya leímos también.
Y en este momento es cuando el anticristo mandará cesar los ritos de los que ya habíamos hablado, los sacrificios que se hacía en el templo. Y es cuando los judíos se van a dar cuenta que han sido engañados por un falso Mesías. Recordemos que la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío, para ellos Cristo no ha venido aún. Los judíos no creyeron en Jesús, lo rechazaron. Por supuesto que algunos creyeron en ese entonces, pero en su gran mayoría el pueblo judío no creyó en Jesús. Ellos no creyeron que Jesús era el Salvador. Y por eso ellos todavía siguen esperando a Jesús. Entonces, estos dos testigos están allí en el templo, van a actuar allí en el templo, en ese periodo de esa gran tribulación, que, como ya dijimos, es la segunda mitad de ese periodo. La iglesia se va, comienzan los 7 años, la última semana, esos primeros 3 años y medio que son de aparente paz, pero luego viene un tiempo donde esa gran tribulación se va a manifestar. Y el Señor lo especifica allí en términos de días. Son exactamente 1260 que nos dice la palabra de Dios. Son 1260, es decir, 42 meses de 30 días cada uno. Esto corresponde exactamente con la segunda mitad de los últimos 7 años que le resta a Israel, como lo leímos también en Daniel 9:27. El verso 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Y esos 1260 días son 42 meses de 30 días cada uno, que corresponde, como lo hemos dicho, a esa segunda mitad. Es decir, que esos 3 años y medio que llamamos la gran tribulación, cuando aparezcan en escena estos 2 testigos, será el comienzo de ese periodo. ¿Y por qué estarán vestidos de cilicio estos 2 testigos? Como lo leímos aquí en Apocalipsis. El cilicio, recordemos que era usado por los judíos del Antiguo Testamento como un símbolo de duelo, de dolor. Usted encontrará muchas veces, hoy en día para nosotros esto no es algo común. En el Nuevo Testamento no encontramos esto. En el Antiguo Testamento era normal que esto sucediera. Ellos van a comprender exactamente, porque para ellos todo el tema del Antiguo Testamento es muy claro, y además sus prácticas y todo lo que ellos todavía hacen es claro para ellos, y ellos van a estar haciendo esas prácticas y lo van a entender. Por consiguiente, este cilicio del que estamos hablando indica que esto que van a profetizar estos 2 testigos tendrá que ver con juicio. Y la idea de esto es que la gente tome conciencia y tema a Dios y se arrepientan. Ese es el propósito. Y como les hemos dicho, los únicos que van a poder entender esta manera de vestir de estos testigos son los judíos. Y entienden el significado también, porque ellos conocen muy bien este tema y es algo que el pueblo judío vive cada día. Seguimos con el capítulo 11 de Apocalipsis, y en el verso 4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El Señor aquí hace una comparación a estos 2 siervos suyos con 2 olivos, y en el libro de Zacarías nos da una explicación de qué son esos olivos. Veamos Zacarías capítulo 4 en el verso 11 y luego pasamos al verso 13 y 14. El verso 11 dice: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? El verso 13 dice: y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí la respuesta que el Señor le da, que dice a Juan que sus 2 testigos son los 2 olivos,
obligatoriamente nos hace ir a este libro de Zacarías que nos da la explicación y que nos representa estos dos olivos. Y nos está diciendo, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, estas son dos personas, son seres espirituales. No sé si son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, no tengo idea porque la Biblia no lo dice y no me voy a entrar en detalle con eso. Simplemente habla de dos testigos que están allí en la presencia de Dios. Dice que estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ellos están allí en la presencia de Dios. Algunos hablan de Elías y de Moisés. En fin, no sabemos y no podemos nosotros hablar al respecto. Simplemente entender que son dos testigos que están allí en la presencia del Señor y que Dios los va a enviar a la tierra en ese momento. Estos entonces entendemos que vienen directamente del cielo. Y cuando habla de los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, el candelero nos habla de luz y Cristo es la luz. Por consiguiente, ellos son los que en ese momento son luz en este tiempo que vienen aquí a la tierra. Dice que están en pie delante de Dios de la tierra. Ellos están allí preparados para cuando Dios les dé la orden y sea precisamente el momento en que el anticristo tome lugar del templo. Verso 5 dice, estamos hablando de Apocalipsis 11, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí algo que nos dice es que no pueden ser tocados. Y ellos van a cumplir ese propósito de Dios. El Señor va a guardarles mientras cumplen su propósito. Y el verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí entendemos cuál es el poder que Dios ha delegado en estos dos testigos, cuál es la autoridad que viene de parte de Dios y qué función van a poder ellos desarrollar acá. Verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, recordemos que la Biblia nos mencionó cuánto tiempo era, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero solamente esto cuando ellos hayan acabado su tarea, dice aquí, comienza diciendo, cuando hayan acabado su testimonio. Dios va a permitir, es por el permiso de Dios, porque Dios podría también guardarlos, pero por el permiso de Dios estos testigos van a morir. ¿Y por qué se levanta esta bestia, este anticristo? ¿Por qué se levanta de esa manera? Pues porque ellos son los testigos de Dios y por supuesto que el anticristo es una oposición total a las cosas de Dios. Por consiguiente, la gente de ese momento va a ver como una victoria del anticristo, la muerte de estas personas, de estos seres, de estos testigos que Dios ha enviado, que tenían poderes sobrenaturales y que habían actuado sobrenaturalmente, pero como este anticristo los pudo vencer, pues para allí para muchos también será algo que van a honrar y les va a dar lugar también para seguir honrando a este anticristo. Pero entender que esto es un recurso que Dios usa para que aquellos que rechazan a Dios se dobleguen ante este anticristo, ante este poder demoníaco que estará en función en este momento. Sigue diciendo el verso 8 y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Quiero que entendamos que esos cadáveres van a quedar allí como siendo testigos en el centro, en Jerusalén. Recordemos que la ley mosaica ordenaba que las ejecuciones debían realizarse fuera del campamento, debían hacerse fuera de Jerusalén. El Señor Jesús por eso fue también llevado fuera cuando lo crucificaron. Esto aquí es símbolo pues de una profanación de la ley de Dios por mano del anticristo.
El verso 9 y el verso 10 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Note aquí que la gente está tan ciega que van a regocijarse por la pérdida, por la muerte de estos 2 testigos. Ellos se van a regocijar y por eso allí van a quedar como testigos, como testimonio fehaciente allí, el que no son sepultados, y no van a quedar allí como a la expectación de todo mundo. Y eso va a ser regocijo para la gente, porque están ciegos, porque ellos no entienden. Por el contrario, como ellos eran los que traían juicio, porque vinieron, ellos tenían toda la autoridad que Dios les había delegado, como hemos leído anteriormente, habían sido atormentados. Nos dice aquí la palabra de Dios. Estos 2 testigos atormentarán a toda la humanidad. Entonces ellos habían sido tan atormentados que se regocijan por la muerte de estos 2 testigos. Por supuesto que esto es todas aquellas personas que no conocen a Cristo, que rechazan a Cristo. Ellos serán los que se regocijarán, y estamos hablando de ese tiempo, del último periodo de la gran tribulación. Y el verso 11 y 12 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo de una nube, y sus enemigos los vieron. Otro evento que tenemos claro acá, y es que sucede algo aquí en este instante, y es que resucitan, recobran vida. Dios les devuelve la vida a estos 2 testigos, y luego son llevados a la presencia de Dios. Allí es donde dice: cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que subía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Toda la gente que rechazó a Cristo, toda la gente que no ha recibido al Señor, allí va a ser testiga de lo que el Señor va a hacer con estos testigos. Es importante entender que Dios siempre tiene la última palabra en todo. Aquí todo el mundo pensó que todo había acabado, que ya estaban con su Dios, con su anticristo gobernando, pero aquí el Señor siempre está en control. Estos 2 testigos suben al cielo a la vista de toda esta humanidad de este entonces. Qué terrible, y es que hoy la humanidad rechaza la resurrección de Cristo, insistiendo en que tiene que ver para creer. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere creer al propósito de Dios, al plan de Dios, sino que está empecinada en que tal vez esto es una fábula, que tal vez esto son historietas, y no creen que el Señor Jesús resucitó? El verso 13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En aquel mismo momento, la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén, como lo dice acá el pasaje, fue destruida por un terremoto, y nos registra la Biblia que allí mueren 7,000 hombres. Como consecuencia de esto, la gente de esta ciudad se espantará y reconocerán que hay un Dios en los cielos. Por supuesto que no todo el mundo, desafortunadamente. Y allí es donde muchos van a recibir al Señor Jesús. Esto es muy similar también a lo que sucedió en el tiempo de Faraón. El tiempo de Faraón, Moisés venía y con señales y prodigios, y Faraón ablandaba por un momento, pero luego volvía a su corazón a endurecerse. Y así ocurrirá con la gran mayoría de personas allí.
Hoy día pasa igual. Muchas personas a veces pasan por un momento de aflicción, de lucha, de dificultad, y como que en medio de esa lucha y dificultad como que su corazón se ablanda y como que dicen, no, sí quiero de Dios, como que sí quiero volverme de corazón a Dios, pero de repente como que las cosas otra vez como que se calman y se olvidan de ese momento de dificultad y otra vez su corazón se endurece. Así existe hoy muchas personas y que les cuesta de verdad tomar una decisión firme y radical por el Señor. Y termina el verso 14 diciendo, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Aquí está terminando ese segundo ay y tal vez nos queda uno que será también de mucha dificultad. Nos anuncia este último verso nos anuncia lo que está por venir. Así es que mis amados, todo esto son cosas reales, son cosas que un día van a suceder y qué bueno es que usted y yo podamos comprender hoy día esto, para que podamos tomar una decisión y entender que hay un Dios sobre esta tierra al que tenemos que rendir nuestra vida, al que tenemos que humillarnos y reconocerle como nuestro Dios y nuestro Salvador, para que podamos tener un día también esa dicha de estar en su presencia. Si usted escucha este mensaje hoy por primera vez y no ha recibido a Cristo en su corazón, es una grandiosa oportunidad para que abra su corazón y lo reciba. Yo quiero guiarle en una oración y usted puede hoy recibir a Cristo en su corazón. Así es que puede repetir después de mí, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor, por ellos. Y hoy quiero abrir mi corazón para que tú entres en él, para que me gobiernes, para que seas mi Dios, para que seas mi Señor. Yo quiero entregarte el control de mi vida. Tómalo, Señor. Y quiero que tu Espíritu Santo me pueda guiar a toda la verdad, me pueda dar entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración usted recibió a Cristo en su corazón. Lo importante es que ahora empiece a tener una relación con Él. Por eso es importante que a través de nuestras redes sociales se ponga en contacto con nosotros, porque queremos ayudarle en su crecimiento. Por favor, contáctese con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, llámenos a nuestra línea de teléfono que aparecen allí en pantalla, porque queremos ayudarle en su crecimiento, a que conozca más a ese Jesús que dio la vida por usted y por mí. Quiero terminar orando por todos aquellos que están hoy viendo este mensaje, para pedir que el Señor sea fortaleciendo su vida. Señor, gracias por cada persona que hoy está viendo este mensaje. Señor, yo te pido que nos ayudes para poder comprender la magnitud, la dimensión, la oportunidad que tenemos de ser tus hijos, Señor, y de poder un día estar en la presencia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder agradarte y buscarte con un corazón sincero y humilde. Quita de nosotros, Señor, todo velo, toda ceguera, todo aquello que nos impide, Señor, esa dureza que nos impide verte a ti, Señor, para comprender, Señor, que te necesitamos, Señor. Quita todo afán por lo material, todo afán por estas cosas de este mundo que son pasajeras, y enséñanos a tener afán por lo espiritual, por conocerte, por comprender que somos, que necesitamos de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno en casa, Señor, y les des entendimiento para que tu palabra sea comprendida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.